¿Cómo valoro yo la retirada en estos 15 días que vienen ahora de la vacuna de AstraZeneca por nuestras autoridades? Es una medida de prevención. Todavía no se conoce si realmente existe una causalidad entre la vacuna y los eventos trombóticos que se han declarado en la red de farmacovigilancia. Parece poco probable que tengan relación y todavía se está estudiando. De hecho, la Agencia Europea del Medicamento sigue recomendando que se utilice esta vacuna y la Organización Mundial de la Salud exactamente igual. Sin embargo, determinados gobiernos, sobre todo en Europa, han decidido de momento parar la administración de la vacuna en espera de que haya más datos, porque efectivamente la EMA, la Agencia Europea del Medicamento, está estudiando qué relación, si existe una relación causa-efecto entre la vacuna y estos eventos trombóticos. Se ha retirado ahora mismo la vacuna, todos los lotes. Es verdad que inicialmente parece ser que los eventos los tromboembólicos iniciales estaban en relación con un lote concreto, que es el ABV 5300, que en Andalucía de ese lote se han puesto más de 40.000 dosis y no ha habido ningún efecto adverso extraordinario, es decir, los efectos adversos normales de esta vacuna y de las otras que también los tienen, la fiebre, los dolores articulares, el cansancio. Esos son efectos secundarios normales que además se asocian a muchas vacunas, no solamente a esta frente al COVID. ¿Y qué puede ocurrir en estas personas que se las han puesto? Pues en principio no lo sabemos, pero yo transmitiría mucha tranquilidad, porque hasta ahora, de las más de 46.000 personas que se lo han puesto aquí en Andalucía, ese lote, y más de 200.000 del resto de los lotes, no ha habido ningún evento adverso grave en relación con la administración de la vacuna. Vale. Yo pienso que no va a ocurrir nada, o desde luego pueden ocurrir eventos, pero también ocurre en población no vacunada. Y eso es lo que hay que estudiar, si en relación con la vacuna se producen más eventos, y si el riesgo es superior al beneficio, que en principio parece que no, que los beneficios son superiores a los riesgos. La vacuna AstraZeneca, en cuanto a los efectos adversos habituales, no son más, como usted dice, más agresivos, son exactamente iguales. Nosotros, los sanitarios, que empezamos a ponernos las primeras vacunas, la de Pfizer, mis compañeros y yo hemos tenido exactamente los mismos efectos adversos. Un porcentaje muy importante ha tenido fiebre, ha tenido artromialgia, ha tenido cansancio, se ha tenido que marchar del hospital o no ha podido venir al día siguiente a trabajar. Yo no veo diferencia. Sí que se ha descrito que en personas jóvenes este tipo de efectos adversos de la vacuna son más intensos, además que son efectos adversos leves, ¿vale? No supone ninguna gravedad. En personas jóvenes son más intensos y probablemente esto tenga que ver con que tienen un sistema inmunitario más conservado, mejor. Y claro, la vacuna de AstraZeneca hasta ahora se ha puesto en menores de 55 años, son personas más jóvenes y a lo mejor es esa la percepción, pero no son más agresivos, porque el ensayo excluyó a los pacientes mayores de 55. Cuando uno diseña un ensayo lo diseña como quiere o como le parece mejor, ¿vale? Y en ese momento no consideraron incluir a personas mayores de 55 años. La experiencia se está obteniendo en estudios observacionales, en la práctica clínica, y en Inglaterra hay muchísimas personas ya, millones de personas de más de 55 años que se han puesto la vacuna de AstraZeneca. Y a partir de esos datos se ve que es igual de efectiva, o eso es lo que se está estudiando, en población mayor de 55 que en menores. Pero en el ensayo no hay datos y entonces es por ese motivo que en concreto en España y la Agencia del Medicamento que han considerado que no había datos suficientes de eficacia en menores de 55 años. Sin embargo, los estudios observacionales de la práctica clínica están demostrando que sí es eficaz en mayores de 55 años. Probablemente si se llega a la conclusión de que este tipo de eventos tromboembólicos no suponen un mayor riesgo para la población y se vuelve a dar la luz verde a la administración de la vacuna, es muy probable que se indique también en mayores de 55.
Bueno, Moderna y Pfizer y AstraZeneca son similares y tienen una eficacia similar. Hay que ponerla 2 dosis para que sea eficaz. Unas tienen, bueno, pues unos requerimientos en cuanto a mantenimiento de temperatura, pues que son como más complejos, ¿no? Como por ejemplo la de Pfizer, que inicialmente se exige que tenga que estar conservada a menos 80 grados centígrados, sin embargo ya la Moderna y AstraZeneca la temperatura son más elevadas, pero realmente hay poca diferencia y en eficacia muy poca, muy poca. Estas vacunas son muy similares. Quizás las que vienen ahora, pues nos faltan datos, ¿no? La que se ha aprobado ahora, la de Johnson o Janssen, Johnson & Johnson, sea un pelín menos eficaz en cuanto a disminución de enfermedad grave o incluso enfermedad leve, diferencias que no son muy relevantes tampoco, porque lo importante es que nos vacunemos todos. Luego además tiene otras ventajas, por ejemplo Johnson & Johnson, que solamente requiere una dosis. Eso facilita el que se pueda vacunar a un mayor porcentaje de la población, es decir, tienes un mínimo inconveniente en cuanto a que tiene algo menos de eficacia, pero sin embargo permite vacunar a un mayor número de personas porque solo requiere una dosis. Lo del tiempo de inmunidad, eso es la pregunta del millón, porque eso todavía no tenemos una perspectiva de tiempo. Las vacunas, pues si empezaron a ponerse en los ensayos clínicos, pues en primer trimestre, segundo trimestre del año pasado, aún no existe el suficiente tiempo como para ver cuánto dura esa protección inmunológica, ¿vale? Y eso lo iremos viendo con el tiempo, eso lo iremos viendo. Es muy probable pues que ocurra como con el virus de la gripe, que cada año tengamos que ponernos una dosis de la vacuna, o que las cepas cambien, que vayan mutando y cambien, y entonces haya que ponerse una dosis de una vacuna que cubra también a las nuevas cepas. Es decir, que eso falta todavía información y se irá generando conforme pase el tiempo. Sabemos que las vacunas disminuyen el porcentaje de personas que tienen una enfermedad tanto leve como grave de una manera drástica. Sin embargo, bueno, yo estoy vacunada, me puedo contagiar, el virus está en mi nariz, en mi garganta, y yo, bueno, pues puedo estar contigo sin mascarilla y aunque yo no tenga síntomas, yo no tenga enfermedad, te la puedo transmitir a ti y si tú no estás vacunada, desarrollar la enfermedad. Parece que ya hay estudios que dicen que también la transmisión se disminuye de manera importante, pero también faltan todavía datos. Por eso las personas que estamos vacunadas tenemos que seguir llevando, no podemos dejar de llevar la mascarilla ni dejar o sea, las medidas habituales, la distancia, las medidas habituales de prevención. Tenemos que seguir hasta que se aclaren muchos aspectos. Sí, bueno, con Pfizer y con Moderna y con las últimas que se han aprobado, pues parece que efectivamente no solamente disminuyen la probabilidad de adquirir una infección sintomática o asintomática, sino que también se disminuye la transmisión. Pero como digo, faltan todavía que se generen más datos, de manera que todavía es necesario que sigamos llevando la mascarilla. La variante británica del virus ya está en Andalucía, o sea, está en España, está en Europa y está aquí también en Andalucía. De hecho, en Almería la proporción del virus que corresponde a la variante británica supera el 90%. Y en Cádiz también el porcentaje es muy elevado, y aquí exactamente no sé cuál es el porcentaje, pero evidentemente si una variante se transmite con una mayor rapidez, es decir, tiene más capacidad de transmisión que el resto, pues las acaba como ahogando, de manera que se hace la preponderante esa variante. Si van a estar cubiertas, pues parece que sí, ¿no? Que parece que al menos la británica sí que está cubierta por las vacunas que hay aprobadas, parece. Luego ahí está la brasileña
la sudafricana, donde aquí los datos no son tan contundentes y parece que, bueno, pues que las vacunas que tenemos es probable que haya que modificarlas para que cubran a estas variantes nuevas. ¿Cuándo estaremos vacunada toda la población? Pues eso es la pregunta del millón, porque no lo sabemos, la Consejería tampoco lo sabe. Depende de las vacunas que nos suministre Europa, es decir, de la capacidad de producción de la industria farmacéutica, que como estamos viendo día sí, día no, pues hay retrasos, hay problemas de abastecimiento y por tanto inicialmente pues se habían hecho unas proyecciones de que a principio de verano íbamos a estar el 70%, pero esto con seguridad es muy difícil de conocer, porque ya digo que no depende de nosotros, que depende de la industria farmacéutica, de Europa nos da la vacuna, a nosotros nos suministran las que le corresponden a España y dentro de España pues se distribuyen lo que le corresponde a cada comunidad en función de las características de su población. Hombre, yo espero que sí, yo espero que si no en julio, desde luego a finales del 2021 estemos todos, yo espero, o por lo menos es mi deseo, que estemos todos vacunados. Vamos, yo confío que este año estemos vacunados, en este año. Bueno, pues respecto a la situación de la pandemia aquí en Huelva, en el momento actual es verdad que estamos en este momento, un momento relativamente bueno. Es muy parecido a lo que teníamos a principio de año, pero como consecuencia de las medidas de relajación que se dieron en Navidad, pues hemos sufrido aquí en Andalucía y en concreto en Huelva la peor ola de todas las que desde el principio de la pandemia, de las que hemos tenido desde el principio de la pandemia. Como digo, ahora estamos en una situación buena, pero hasta que no haya una proporción a nivel de población general, una proporción suficientemente alta, los expertos dicen que en torno al 7%, que es lo que constituye la inmunidad de rebaño, y la gente no esté vacunada, pues existe riesgo si no seguimos insistiendo en que hay que mantener esas medidas que ya se han repetido hasta la saciedad: mascarilla, distancia social, lavado de manos. Si eso no se hace así, vamos a seguir teniendo olas. Probablemente, cuanto mayor cantidad de gente esté vacunada, pues esas olas van a ser menos altas, es decir, habrá un menor porcentaje de la población infectada, es muy probable que haya una menor mortalidad, porque si vacunamos a los mayores, a las personas mayores, que son los que tienen una mayor mortalidad, pues probablemente haya menos mortalidad, menos ingresos hospitalarios. Y bueno, pero como digo, hasta que no estemos el número suficiente de población vacunado, que se estima en torno al 70%, pueden seguir ocurriendo este tipo de aumento. Va a haber como eso, como olas, esperemos que cada vez sean menos intensas. Depende de nosotros. El repunte va a depender de nosotros, de si nosotros respetamos lo que tenemos que respetar, es decir, y mantenemos las medidas que tenemos que tener, pues probablemente la repercusión sea muchísimo menor. Es decir, que todos tenemos que hacer, yo sé que estamos muy cansados todos, empezando por mí, mis familiares, yo lo veo, ya la famosa fatiga pandémica creo que la sufrimos todos, pero hay que aguantar un poquito, ya queda menos y tenemos que aguantar.